que levantes tus manos a Dios y le digas: Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, Señor, y porque tú estás en este lugar y porque tu propósito se va a cumplir en este lugar, Señor. Dile: hazme una tierra que dé fruto, dame un corazón conforme a tu corazón, que tu idea original, Señor, sea sembrada en mi corazón. Gracias por lo que vas a hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso a Dios? Saluda a tu hermano que tienes al lado y dile: Dios hoy tiene algo que decirte. Salúdalo y dile: Dios tiene algo importante que decirte. Así que toma tu lugar, por favor. Siguen compartiendo algunos formatos. ¿Cuántos acá les gustan los exámenes? Casi nadie. Pues hoy te vamos a hacer uno. Todos los formatos que tienes ahí se llama Mi nivel de sujeción. Así que hoy vamos a hablar de un tema que es la sujeción. ¿Cuántos dicen amén? Como que hay menos amenes, porque a veces como que cuando nos hablan del amor de Dios es padre porque es que Dios nos da a nosotros. Pero cuando hablamos de la sujeción es difícil porque la gente ya no es que Dios me da, sino que yo le puedo entregar a Dios. Y hoy quiero enseñarte este formato, cómo está dividido, cómo es mi nivel de sujeción a Dios. Ahí vienen algunos campos. Y quiero que le pongas del lado derecho, donde dice calificación, palomita o tache. Si tú te estás sujetando a tus autoridades, si tú te estás sujetando a tu esposo, si el esposo se sujeta a Cristo, los vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de esta predicación. Y quiero que le pongas palomita o tache. No existe la media sujeción, no existe la media desobediencia, o es pecado o no lo es. Entonces, ponme mucha atención a lo que hoy queremos hablar. Así que ponle allí, si estás apuntando, la sujeción, es el tema de hoy, la sujeción. Y como decía al inicio, cuando nos hablan del amor de Dios, es que Dios nos da a nosotros, que Dios es bueno, que Dios es fiel, y en verdad Dios actúa de esa manera. Pero he visto literalmente gente retirarse o desertar cuando se les habla de la sujeción, cuando se les habla que tienen que vivir en santidad, cuando se les habla de que Dios pide un compromiso de parte de ellos. ¿Por qué razón? Porque ahí ya no es lo que Dios me da, sino lo que yo le voy a entregar a Dios. Así que hoy este examen va enfocado a qué tú le vas a entregar a Dios. ¿Y por qué razón se pone la gente así? ¿Por qué deserta? Porque no es el amor de Dios. Y hoy quiero enseñarte la sujeción desde el punto de vista del reino de Dios, desde el punto de vista de un enfoque de la palabra de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios acerca de la sujeción? Así que la sujeción es algo que continuamente vamos a tener que hacer. Si estamos aquí en la tierra, hasta para cruzar la calle hay que cumplir con ciertos lineamientos y reglas. Y la sujeción, cuando ya no estemos aquí en la tierra y estemos en la eternidad con Dios, es algo que siempre va a existir, porque siempre va a haber autoridades. Entonces, si la sujeción es algo que siempre vamos a realizar, debemos empezar a practicarla, a saber cómo tenemos que practicarla. Y hoy tengo dos conceptos importantes para ti. Si vamos a hablar de sujeción, tenemos que hablar de autoridad también. ¿Qué es la autoridad? La autoridad, si estás apuntando ahí, ponle, es gobernar sobre algo o sobre alguien. La autoridad es gobernar sobre algo o sobre alguien. ¿Y qué es la sujeción? La sujeción es aceptar la autoridad sin oponer resistencia. Aceptar la autoridad sin oponer resistencia. Y hoy quiero enseñarte cuál es el origen, cuál es la idea de Dios. ¿Cuántos saben acá que Dios tiene ideas? Nace en el corazón de Dios. Dios tuvo la idea de que existiera el Centro Cristiano La Joya. Nació en el corazón de Dios. Fue idea de Dios que el pastor Jorge Rico fuera pastor de esta iglesia. Fue idea de Dios. ¿Cuál es la idea de Dios hablando de la autoridad y la sujeción? Quiero que vayamos a Génesis 1:27. Génesis 1:27, por favor. Y dice acá: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio una bendición.
tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen en los peces del mar y las aves y a todos los animales que se arrastran. Estamos viendo en el inicio de la creación a un Dios que hace una invitación al hombre y a la mujer para que gobiernen con él, para que establezcan un orden. Dios desde el inicio de los tiempos, cuando hace la creación, diseña un modelo de autoridad y invita al hombre y a la mujer para que ellos ejerzan autoridad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que existiera un orden. Repite conmigo: la idea original de Dios fue establecer un orden a través de la autoridad y de la sujeción. Esa fue la idea original de Dios. También el mismo Jesús vivía bajo sujeción. La vida de Jesús en su oración era completamente un misterio. Nadie sabía qué oraba, porque nada más la Biblia dice que se iba a un lugar retirado a orar y allí oraba, y que de madrugada se volvía a ir y allí oraba. ¿Pero qué oraba Jesús? Hay pocos detalles, como un Getsemaní, donde Jesús se hablan detalles de su oración. La vida de Jesús fue un misterio en su oración. Nadie sabía qué oraba, pero sí sabían qué pasaba cuando él regresaba de esa oración. Muertos resucitados, leprosos sanados, señales y maravillas. Siempre lo hacía él. ¿Por qué razón? Porque él era un hombre que vivía bajo sujeción. Vamos a Mateo 26:39. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo. ¿Qué dice después? Sino como tú. Dios es el origen de la autoridad y Dios tiene el nivel más alto de autoridad. Dios es la autoridad suprema. Bajo la autoridad de Dios existen ángeles, serafines, querubines, todo tipo de ángeles, existen potestades, existen autoridades. Todo lo que vemos y conocemos se rige bajo la autoridad de Dios. Dice Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo y está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dios es el origen de la autoridad y como autoridad tiene el poder para establecer más autoridades. Dios es el origen de la autoridad y él tiene el poder de establecer nuevas autoridades. Y dice Romanos 13:1, acompáñenme por favor a Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Todos siempre vamos a tener una autoridad sobre nosotros. Si eres hijo, vas a tener un padre. Si eres padre, tienes a Cristo como cabeza. Aún el mismo Jesús dice la palabra de Dios que Dios es cabeza de Cristo. Y hoy quiero enseñarte esto. Hay un montón de jóvenes que su papá le dice: no te puedes ir a la party. Y el hijo dice: no, es que van a estar todos mis amigos y tú no me entiendes, que nunca fuiste joven, ¿para qué nací? Y cosas bien raras como esas. Y los chicos no entienden eso. Cuando tú te vas a ese lugar y tu papá no te da permiso, quiero decirte algo: tú te estás resistiendo a Dios. Cuando te dicen aquí a la iglesia y te dicen: ¿sabes qué? No puedes servir si tienes esta situación, si te andas de novio y todavía no es tu tiempo y te pones de novio, quiero decirte algo: tú te estás resistiendo a Dios, porque dice la palabra de Dios que el que no obedece la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y algo que me llamó la atención de este versículo es de que Dios nunca habla a las autoridades diciendo: anden sometiendo a la gente. Dice la Biblia: sométanse a las autoridades. Dios siempre habla a quien debe sujetarse a la autoridad, no a las autoridades. Un ejemplo, la Biblia dice: esposas, sujétense a sus esposos, no esposos anden sujetando a sus esposas. La Biblia dice:
Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. No padres, anden haciendo que sus hijos les obedezcan. Dios quiere que los que nos tenemos que sujetar, aprendamos que la sujeción es una actitud del corazón. Y quiero enseñarte que las autoridades que vemos están establecidas por Dios. Dice Juan 19:11. Acompáñenme por favor. Juan 19:11. Dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, al que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene. Las autoridades son puestas por Dios. Entonces, si ya hablamos que Dios es el origen de la autoridad, que fue la idea original de Dios a través de las autoridades y a través de la sujeción establecer un orden, ¿a quién tenemos que sujetarnos? Esa es la pregunta. Entonces, ahí en tu formato, yo quiero que tú te califiques. Ahí hay nivel de santidad. Quiero que todos tengan su formato. Si no tienen formato, levanten su mano. Ahorita los edecanes nos van a apoyar compartiéndoles uno. Hay lápices también para los que no tengan con qué apuntar. Hay un nivel de santidad. Y voy a ir tocando estos puntos. Número 1, a quien tenemos que sujetarnos primeramente es a Dios. Dice Deuteronomio 15:12. Deuteronomio 15:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, y que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Esto de obedecer es equivalente a sujetarnos a Dios. ¿Qué tanto? Evalúate tú ahí en santidad. Ponte ahí tache o paloma y ponle: ¿qué tan santo soy? Dios dice: no cometerás adulterio. La palabra de Dios dice: no mentirás. La palabra de Dios dice: no robarás. ¿Qué tanto te estás sujetando a los mandamientos de Dios? Ahí califícate. Dice Jeremías 7:23. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. En estos dos versículos podemos encontrar que Dios quiere. En el anterior dice que hayas prosperidad, y en este que te vaya bien. El que te vaya bien va a depender de tu sujeción. La sujeción a Dios traerá bendición a tu vida todos los días que la practiques. ¿Qué otro mandamiento hay de parte de Dios? Dice Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. ¿Qué tanto estás predicando la palabra de Dios? Ahí tú califícate en tu examen. Si estoy predicando, he traído almas para Jesús, tengo un plan casas, estoy tomando cursos bíblicos, estoy compartiendo lo que Dios me está dando de gracia. ¿Qué tanto estás compartiendo de la palabra de Dios? Ahí califícate en tu examen. Eso es en cuestión de a Dios. Es la primera persona a la que tenemos que aprender a sujetarnos. Número 2, en el hogar. En el hogar. Y empezamos con el esposo. Así que si tienes a tu esposo al lado, dile: ahí te hablan. Dile: hoy Dios te va a hablar. Voltea con él, dile: Dios tiene algo que decirte. Y quiero que vayamos por favor a 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios encomendó un poder especial sobre el varón. La familia puede estar orando, mamá puede estar orando, los hijos pueden estar orando, pero cuando el varón ora, hay un nivel de oración especial en él, porque Dios lo puso como cabeza. El varón está hecho y está diseñado para ser un sacerdote. ¿Sabes qué es un sacerdote en el Antiguo Testamento? Un sacerdote en el Antiguo Testamento es el que primero ora, el que primero diezma, el que primero ofrenda, el que primero presenta sacrificios, aunque el pueblo no lo haga.
No pongas de excusa que tu familia no sirve a Dios, que no quiere obedecer, porque eres un sacerdote. Dios te diseñó, esas manos que tienes, esas fuerzas que tienes, Dios te diseñó para ser un proveedor en tu casa. Dios te diseñó para que tú lleves el pan todos los días en tu casa. Pero hay un alto nivel de quejas, no en esta iglesia, en otras, de hermanos que dicen: es que mi esposa no se sujeta, hermano. Le digo que se sujete y nomás no se quiere sujetar. Quiero preguntarte hoy algo, padre de familia. Con la aspereza con la que tratas a tu mujer, con la prepotencia y a veces con la forma grosera en que la tratas, ¿así Cristo te pide que te sujetes a Él? ¿Así Cristo te pide sujeción de ti? La palabra de Dios enseña en Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Quieres sujeción? Aprende a tratar bien a tu esposa. ¿Cuántas mujeres dicen acá amén a eso? Dios quiere que exista un orden. Ahora, la mujer dice: es que yo, como soy la ayuda idónea, ahora vamos a empezar. Ahí califícate el varón. ¿Qué tanto me estoy sujetando a Cristo? Soy un sacerdote de mi casa, soy buen proveedor, califícate. Y ahora sigue la esposa. La esposa piensa que ella es inferior al hombre, que ella, porque tiene que sujetarse, porque Dios lo estableció de esa manera, y ahorita lo vamos a ver, es de que ella tiene un nivel inferior al hombre. Quiero que repitamos nuevamente cuál fue el propósito de establecer autoridades y sujeción en la idea original. Repite otra vez conmigo: la idea original de Dios fue establecer un orden a través de autoridades y de la sujeción. No es de que tú valgas menos. De hecho, eres tan importante para Dios que Dios ha dicho que no escuchará la oración de tu esposo si primero no está bien contigo. Eres tan importante para Dios. Entonces quiero que vayamos a 1 de Pedro 3:7, que dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué dice ahí? Estorbo. Eres tan importante, mujer, que Dios ha dicho: no escucharé la voz de tu esposo si primero no está bien contigo. Pero quiero decirte algo que Dios tiene que decirte. Así que ahora, esposo e hijos, dígale: mamá, esposa, Dios tiene algo que decirte. Voltea con ella, dile: Dios te va a decir algo. Dice 1 de Pedro 3:1: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también las que no creen a la palabra sean guardadas sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo es tu conducta en tu casa? ¿Realmente te estás sujetando? Voltea con tu examen ahí, califícate. ¿Qué tanto me estoy sujetando? ¿O existe matriarcado en tu casa? Quiero enseñarte que la palabra de Dios demuestra que tú eres una ayuda idónea. La ayuda idónea no es superior ni inferior al que está ayudando. La ayuda idónea no hace el trabajo del que está ayudando. La ayuda idónea significa complemento, adaptable, agradable. Eso es lo que significa la ayuda idónea. Pero hay un montón de mujeres enfermas que dicen: es que yo estoy trabajando por mi familia, y están enfermas y sobrecargadas. ¿Sabes por qué? Porque andan tomando el sacerdocio cuando el sacerdocio se lo dio Dios al hombre. Pero el hombre no toma su lugar como cabeza. Entonces la mujer lo toma, y hay un montón de mujeres enfermas. Si tu esposa hoy está enferma, quiero decirte que no es el smog. Quizás estás tomando otro lugar que no te corresponde, y quizás haya matriarcado en tu vida. Así que si tú mandas a tu esposo y no lo obedeces, quiero decirte hoy algo: el matriarcado destruye el orden que Dios estableció. Tú destruyes el orden en tu familia todo el tiempo que tú practiques el matriarcado. Dios te estableció como una ayuda idónea. Así que quiero que vayamos ahí. Califícate, mamá, califícate ahí, esposa. ¿Qué tanto me estoy sujetando? Y quiero que vayamos ahora con los hijos. Efesios 6:1. Efesios 6:1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. ¿Sabes cuántos jóvenes se acercan acá y dicen, es que yo siento que estoy escuchando la voz de Dios? Siento, no sé por qué, pero hay algo que no me deja escuchar con plenitud y con claridad la voz de Dios. Y llegan sus papás y dicen, y estos jóvenes dicen, yo estoy apasionado por Jesús y todo el tema, y llegan sus papás y dicen, es que es un rebelde, no se sujeta a mí. Le digo que haga esto y no lo hace. Le digo que me obedezca y no me obedece. Le digo que llegue temprano a casa y no llega temprano. Un montón de jóvenes, de hijos que quieren escuchar la voz de Dios, pero no estás dispuesto a escuchar la voz de tus padres. Quiero decirte algo. Aprende a escuchar la voz de tus padres y entonces podrás escuchar con claridad la voz de Dios. Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hay un poder especial en la honra. La palabra de Dios enseña que honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. El hecho de que a ti te vaya bien depende de qué tanto honres a tus padres. Hay bendiciones que están depositadas en personas. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y hay un montón de hijos que en lugar de honrarlos, los deshonran y por consecuencia les va mal. El hecho de que, de joven o hijo que estás aquí, que te vaya bien, no depende de cuánto ores. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice, y dependerá de cuánto intercedas por los demás. Depende de cuánto honres a tus padres, que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Solamente que son bendiciones que tú no le sabes sacar a tus padres, porque la bendición está en tus padres cuando tú aprendas a honrarlos. Califícate ahí, hijo, ¿qué tanto me estoy sujetando a mis padres? Y quiero que vayamos ahora con autoridades espirituales y vamos a empezar con los pastores. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y vamos a empezar aquí, en esta iglesia. ¿Qué tanto te sujetas a las autoridades? Dios puso un pastor acá. La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento habían como jueces, un nivel de jueces que era un nivel de autoridad. En el Nuevo Testamento son pastores, son apóstoles. Y aquí la autoridad que Dios puso es un pastor. ¿Qué tanto te estás sujetando a la visión? Y hay muchos que en esto dicen, es que eso de llegar temprano, hermano, no es bíblico. Y la Biblia no dice, y te pondréis un traje cada que vayas a predicar. La Biblia no dice, y te pondréis una corbata gris cada que te toque predicar. Se llama sujeción a la visión que Dios puso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios puso una visión en este lugar. Entonces, ¿qué tanto te estás sujetando a eso? ¿Qué tanto estás sirviendo en amor si Dios te puso en este lugar? O llegan los hermanos, les pones cara, les dicen, ay, otra vez este hermano que no me saludó el otro día. Y hay como un resentimiento, porque el mexicano es resentido. El mexicano es siempre abrazos, apapachos, saludos. Y si no me saluda, como que me siento, como que siento que le caigo mal. Y cuando no nos saludan, como que hay algo que nos hiere. ¿Y qué pasa cuando un hermano aquí no te saluda? ¿Lo tratas con amor? ¿Estás haciendo tu servicio con amor? ¿Está tomando cursos bíblicos toda tu familia? Aquí en el Centro Cristiano, aquí se dan cursos bíblicos para que Dios te hable, para que sepas qué hacer en la familia, cómo tratar a tu esposa, a tus hijos, cómo evangelizar. Todo está preparado aquí sistemáticamente en cursos. Tenemos primer, segundo y tercer nivel. ¿Qué tantos cursos estás tomando? ¿Qué tanto te estás sujetando a la visión que Dios puso en este lugar? La Biblia dice que el pueblo de Dios fue destruido porque ¿qué? Porque no tuvo. Dice que porque le faltó conocimiento. O sea, era un pueblo de Dios que llegaba a la congregación y decían, yo sé quién es Jehová de los ejércitos. Yo sé que sacó a su pueblo Israel de Egipto. Pero hay gente acá que no sabe dónde dice en el Nuevo Testamento dónde tengo que diezmar. Hay gente acá que no sabe cuándo es la temporada del fin de tiempos.
No es de que no sepas quién es Dios. Quizás te está faltando conocimiento. La falta de conocimiento trae destrucción. Dios quiere que tú tomes cursos bíblicos. ¿Qué tanto hay un nivel de lealtad en tu servicio? ¿O solamente estás bien cuando las cosas van bien, cuando tu servicio va bien, cuando tu familia es prosperada? Pero ¿qué pasa cuando hay prueba en tu familia? ¿Dejas de venir? ¿Dejas de asistir a la iglesia porque pierdes la fe? Porque dices, Dios ya no me va a bendecir. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Me encanta siempre que todos se la sepan, porque dice, es pues la fe, otra vez, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Repite conmigo, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Una vez más, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ok, entonces cuando no ves que las cosas suceden, es que dejas de orar. ¿Por qué cuando no ves que tu familia es prosperada, es que dejas de servir? ¿Por qué cuando no ves la mano de Dios sobre tu familia, es que dejas de buscar a Dios? Si la fe es la convicción de lo que no se ve, es creer sin ver, no creer viendo. Califícate ahí. ¿Qué tanto nivel de lealtad hay en la visión que Dios puso en este lugar? Así que eso es en la iglesia. Ahora vamos en el trabajo. Ahí ponle autoridades civiles, está hasta abajo. Y vamos a ver en el trabajo Génesis 39:2. Génesis 39:2. Y quiero enseñarte un ejemplo de José. José era un hombre de Dios. José era un hombre que vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Y era un hombre que está un tiempo en la casa de un hombre que se llama Potifar, que es un hombre rico, y Potifar lo pone como administrador de su casa, y la casa de Potifar es prosperada porque José la administra, y hay bendición sobre todo lo que José hace. Así quiero que vayamos a esta historia que la Biblia en Génesis dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dice que halló gracia. ¿Cuántos aquí en su trabajo quieren hallar más gracia, más favor de Dios? Entonces empieza a servir bien. Ninguno que sirve mal haya gracia. Al contrario, haya una desgracia porque lo corren. Si quieres mayor gracia, empieza a servir bien. Y vamos a ver qué dice en el versículo 5, más abajo de Génesis. Dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Es decir, la casa y el campo de Potifar era bendecido por la vida de José. Quiero enseñarte algo en esta mañana. No es José hablando de la casa de Potifar. No es José diciendo: por mi causa, por lo que yo hago, tu casa es bendecida. Por mi vida, por la forma en que yo administro tus bienes, tu campo es próspero. No es José hablando de Potifar, es Potifar hablando de José. Es Potifar diciendo: por tu causa yo tengo bendición. ¿Qué concepto tienen tus jefes de ti? ¿Qué concepto tienen tus maestros de escuela de ti? ¿El que siempre se queja? ¿El que siempre se pone rebelde? ¿El que no quiere obedecer? ¿Cuál es el concepto que tus jefes y tus maestros tienen de ti? Te voy a enseñar algo acá. No es suficiente tener un trabajo donde te bendigan. Es necesario estar en un trabajo donde tú seas de bendición. Dios quiere que tú seas de bendición, que la empresa donde estés sea prosperada, porque hay un José, porque hay un hombre que busca a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere que tú seas bendición. Así que pregúntate: ¿qué tanto estoy siendo de bendición en mi trabajo, en mi escuela, con los maestros? Ahora vamos con las autoridades civiles. Dice Tito 3:1:
recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Podemos estar no muy de acuerdo en muchas cosas, en la forma en que alguien ejerce la autoridad. Pero quiero enseñarte en esta mañana algo. Dios está pidiendo tu sujeción, no tu opinión. Dios está pidiendo que te sujetes a una autoridad. Ahora, la autoridad, el hecho de que alguien practique autoridad, no significa que Dios apruebe la forma en que la practica. Dios pedirá cuentas a ese hombre que ejerce autoridad por la forma que ejerce autoridad, y a ti por la forma en que ejerce sujeción. Dios estableció esto para que exista un orden. Dios estableció cuál fue el primer rey en Israel. Fue Saúl. Puede ser puesto por Dios, mas no confirmado. Después Dios lo quitó, porque no era alguien conforme a su corazón. Puede haber gente que ejerce autoridad. El hecho de que esté ahí no significa que Dios aprueba la forma en que la practica. Así que hablando de temas quiero repetir otra vez, vamos a repetir otra vez. ¿Cuál es el propósito de la autoridad y la sujeción? La idea original de Dios, repite conmigo, la idea original de Dios es establecer un orden a través de la autoridad y de la sujeción. Entonces, si estamos hablando de esto, ¿qué enemigos, qué cosas pueden hacer que yo no me esté sujetando? Porque ahí en tu examen vienen comentarios. ¿Qué necesito hacer para cambiar esto y recibir bendición? Quiero enseñarte 3 enemigos de la sujeción, y el primero es la soberbia. Así que estás apuntando ahí, enemigos de la sujeción, y ponle número 1, la soberbia. La soberbia. La soberbia tiene que ver con que a veces sientes que no, como que no te valoran, no te dieron el honor que tú creías que te merecías. Y la soberbia, quiero enseñarte en esta mañana, que no es algo que Dios como que diga, es algo que no apruebo, o es algo como que me cae mal que lo tengan, como que Dios decidiera que a lo mejor no lo tuvieras. Quiero enseñarte algo. Dios dice que Él la aborrece. Dios aborrece las actitudes soberbias que a veces tienes en tu casa. Dios aborrece las actitudes de soberbia, de ego que tú tienes. Vamos a enseñar, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. ¿Qué dice ahí? Aborrezco. Dios aborrece. Y quiero, a lo mejor tú dices, pues yo no soy ni soberbio, es más, yo soy el más humilde de todos, soy el rey de la humildad. Puedes decir por aquí, pero yo quiero enseñarte algunas cosas que dice la gente soberbia. A lo mejor quizás tengas alguna de ellas. Dice: te sientes con derecho a humillar a los demás porque no saben más que tú. Te portas prepotente con ellos. No reconoces tus errores cuando te hablan, siempre crees tener la razón. ¿Quieres que te enseñe algo? No hay algo más fuerte que se oponga al Espíritu de Cristo que la exaltación de tu propio ego. Dios quiere que tú tengas un corazón humilde para ejercer la sujeción. ¿Quién es ese hermano para mandarme? ¿Quién es ese jefe para darme órdenes? Dios quiere que haya humildad en tu corazón para que practiques la sujeción. Número 2, la rebeldía. La rebeldía es el levantamiento contra una autoridad. Quiero enseñarte algo que en esta mañana, que el enemigo sabe que si él quiere atacar el orden, él debe atacar la autoridad. Porque si tú atacas el orden, tú atacas el fluir de algo. Cuando tú atacas el fluir de algo, hay un efecto dominó que todo cambia, porque Dios estableció las autoridades y sujeciones para establecer un orden, y cuando la autoridad no hace su trabajo y cuando el que se sujeta no se sujeta, cambia el orden de las cosas. Por eso la familia va mal, por eso el trabajo no prospera, porque no te está sujetando. Y quiero enseñarte en Éxodo 34:6. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona, ¿qué? Número 1, la iniquidad,
la rebelión y el pecado. Dios en esta mañana está listo para perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Significa que estas tres cosas no son cosas con las cuales Dios quiera que tú estés lidiando. Dios está listo para liberarte de la iniquidad, de la rebelión y el pecado. ¿Cuántos acá quieren abandonar estas actitudes que les han afectado a su familia? ¿Ves a tu familia que no prospera? ¿Ves que hay un caos en tu casa? Quizás no te estás sujetando, quizás no estás ejerciendo la autoridad como Dios te la dio. Y número 3, ¿qué otro enemigo existe de la sujeción? La conveniencia. ¿Cuándo me sujeto? Cuando me conviene. Si voy a sacar algo bueno de esto, me sujeto. Si no, no me sujeto, no me interesa. La conveniencia. ¿Qué dice Primera de Juan 3:7? Dice: queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. ¿Qué es justicia? Hacer las cosas correctas, aunque no siempre sean lo más conveniente para ti, aunque no sea lo que más te convenga. ¿Qué tanto te sujetas en tu conveniencia? Califícate ahí en lo que estás poniendo en autoridades espirituales o civiles. Y quiero enseñarte hoy que el propósito de que estemos hablando hoy de autoridad y sujeción es que la idea original de Dios fue establecer un orden. Es decir, dice Dios: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Dice: esposas, dice: hijos, honren a sus padres. Esposas, sujétate a tu esposo. Esposo, cuidado y la trates mal porque no te escucho. Todo está sistematizado para crear un orden y una armonía. Cada que alguien no hace su trabajo, hay un caos dentro de la familia. Así que yo tengo una palabra de Dios para ti en esta mañana. Esto fue algo que Dios puso en mi corazón, compartirlo, y quiero que vayamos a Jeremías 35:14, y estoy terminando con esto. Es una palabra, es una historia donde Dios habla con Israel, donde Dios le dice: Israel, te he pedido que me obedezcas, te he pedido que guardes mis mandamientos, te he pedido que me sigas y tú no me obedeces. Y pone de ejemplo a otro pueblo extranjero y le dice cómo ellos sí pueden obedecer a un padre terrenal y tú no me has podido obedecer a ti. Iglesia de la Joya, escucha hoy esta palabra que es para ti, no es para nadie más. Esta palabra es para ti. Repite conmigo: esta palabra es para mí. Vamos a leer qué dice aquí. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y lo has rechazado? ¿Cuántas veces Dios ha pedido tu sujeción y lo has cuestionado? Así que yo quiero que cierres tu Biblia. Cierra tu Biblia, por favor, ponte de pie. Cierra tu Biblia, ponte de pie. Y quiero que en familias pases aquí al frente, por favor. En familias, si no vienes con familias, no importa, pasa aquí al frente, por favor. Rápidamente. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Dios estableció el orden. Dios estableció autoridades y la sujeción para crear un orden en tu casa. Así que con tu familia, quiero que primero el matrimonio, los que son casados, por favor, pónganse de frente con su esposa, véanle a los ojos. La Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. Y quiero primero que el papá tome su lugar. Papá de familia que me estás escuchando, quizás no has sido un buen sacerdote, no eres el primero que ora, el primero que ofrenda, el primero que sirve. Así que empieza a pedirle perdón a tu esposa. Dile: perdóname porque no he sido un buen proveedor quizás. Perdóname en el nombre de Jesús. Vela a los ojos.
Dile, perdóname. Ahora dile, quizás te he tratado con aspereza, he sido prepotente contigo, he sido grosero. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Dile, perdóname. Y tu esposa que me escuchas, hay un Espíritu de Dios trayendo sanidad al corazón. Así que, esposa que me escuchas, velo a los ojos y dile, yo te perdono en el nombre de Jesús. Dile, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y ahora, esposa, dile, quizás yo no me he sujetado a ti. Siempre tengo 1000 palabras que decir cuando tú das una instrucción. Quizás no he sido una ayuda idónea para ti. Quizás hay matriarcado en mi familia. Dile, perdóname en el nombre de Jesús. Dile, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Y padre que me escuchas, dile, yo te perdono. Ahora con los hijos, reúnanse ahí con los hijos, los que tienen hijos, y los hijos tomen su lugar. Dile, papás, ya no voy a desobedecerte. Dile, ya no voy a desobedecerte, voy a honrarte. Me va a ir bien porque te voy a honrar a ti. Dile, perdóname porque a lo mejor he sido desobediente. Quizás no he escuchado tu voz. Y ahora sí, así como están, quiero que levantemos nuestras manos a Dios y le diga, Señor, el primero al que le hemos fallado es a ti. Tú eres el más importante. Has sido el primero al que le hemos fallado. Al que le hemos fallado. Dice su palabra, la voy a leer otra vez. Y dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. Dile, perdóname, Señor. Perdóname porque yo no me he sujetado a ti y he corrompido el orden de tu idea original. De tu idea original de establecer un orden en mi casa. Dile, perdóname en el nombre de Jesús. Yo me voy a sujetar a ti. Voy a sujetarme a tus mandamientos, a establecer tu autoridad, Señor. Dile, en el nombre de Jesús, voy a ser un buen sacerdote. Voy a ser una mujer ayuda idónea. Voy a ser un buen hijo, pero sobre todo, alguien que te pone a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile, Padre, lléname con tu presencia. Hoy te pido perdón. Pídele perdón a Dios. Dile que te perdone, que limpie tu pecado. Hoy Dios está listo para perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pídele perdón a Dios. Ponte a cuentas con Dios y rápidamente yo voy a orar por ti. Así que levanta tus manos en el nombre de Jesús.